24. Los caballos, encabezados por Rasher, habían acudido al grito consternado de Roland. No estaban muy lejos, sus crines volaban al viento y ellos sacudían la cabeza y relinchaban para manifestar su desagrado cada vez que el viento amainaba lo bastante como para que les llegara una varada del espeso humo blanco que surgía del cañón. Roland no prestó atención ni a los caballos ni al humo. Sus ojos estaban clavados en la bolsa que Elaine llevaba colgada del hombro. La bola de su interior se había vuelto a encender y la bolsa parpadeaba en medio de la creciente oscuridad como si fuera una extraña luciérnaga de color rosa. «Dámela». «Roland, no sé si...» «Dámela, maldita sea tu estampa». Elaine miró a Cuthbert y éste asintió con la cabeza y levantó las manos al cielo en un aturdido gesto de cansancio. Roland le arrebató la bolsa a Elaine casi antes de que éste tuviera tiempo de descolgársela del hombro. El pistolero introdujo la mano en su interior y sacó la bola de cristal que en aquellos momentos despedía un intenso fulgor. Parecía una luna del demonio de color rosa y no anaranjado. Detrás y por debajo de ellos, el molesto gemido de la raidura subía y bajaba sin cesar. «No la mires directamente», le dijo murmurando Cuthbert a Elaine. «Por tu padre, no lo hagas». Cuando Roland inclinó el rostro sobre la palpitante bola de cristal, su luz le bañó las mejillas y la frente como si fuera un líquido y le inundó los ojos con un resplandor. En el arco iris de Merlín, Roland vio a Susan, la hija del caballerizo, la encantadora muchacha de la ventana. La vio de pie en la parte posterior del carretón negro, adornado con símbolos dorados, el carretón de la bruja. Reynolds cabalgaba detrás de ella, sosteniendo en su mano el extremo de la cuerda que ella llevaba alrededor del cuello. El carretón se dirigía al corazón verde, avanzando con ceremoniosa lentitud de procesión. Las aceras de Hill Street estaban abarrotadas de personas, de las cuales el campesino de mirada matarife de corderos había sido solo la primera. Eran las gentes de Hambry y de Megis, a las que se había privado de su feria, pero a las que en su lugar se había ofrecido este antiguo y siniestro espectáculo, el del árbol Chaillou. «Ven, siega, muerte para ti, vida para nuestras cosechas». Un silencioso murmullo se propagó como una ola y la gente empezó a arrojarle primero raspas de maíz y después tomates podridos, patatas y manzanas. Una manzana le dio en la mejilla. Susan se tambaleó y estuvo a punto de caer, pero consiguió recuperar el equilibrio y mantener levantado su rostro hinchado, aunque todavía encantador, iluminado por la luz de la luna, mientras miraba directamente hacia adelante. «Árbol Chaillou», murmuraba la gente. Roland no podía oírlo, pero veía las palabras en sus labios. Allí estaban Stanley Reed, Petty, Gert Moggins y Frank Claypole, el agente de la pierna rota, y también Jamie McCann, el que hubiera tenido que ser el rey de la siega de aquel año. Roland vio a 100 personas a las que había conocido y en buena parte apreciado durante su estancia en Megis. Ahora aquellas personas estaban arrojando raspas de maíz y hortalizas podridas a su amor, y ella permanecía de pie en la parte posterior del carretón de Rea, con las manos atadas delante. El carretón llegó finalmente al corazón verde con sus multicolores farolillos de papel y su silencioso tío vivo, en cuyos caballitos no cabalgaba ningún alegre chiquillo. No, este año no. La multitud, que seguía pronunciando aquellas dos palabras, ahora casi en forma de canción, abrió paso. Roland vio la pirámide de leña de la hoguera que aún no se había encendido. A su alrededor, con la espalda apoyada en la columna central y las toscas piernas extendidas hacia adelante, había un anillo de espantapájaros de rojas manos. Solo se veía un hueco vacío en el anillo, uno solo a la espera de ser ocupado.
De repente surgió una mujer de entre la multitud. Llevaba un deslustrado vestido negro y sostenía un cubo en la mano. En una de sus mejillas ostentaba una tiznadura de ceniza que parecía una marca de hierro. Ella... Roland se puso a gritar una sola palabra, una y otra vez. ¡No! 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 La luz rosada de la bola de cristal aumentaba de intensidad a cada repetición, como si el horror que experimentaba Roland la renovara y fortaleciera. Y en ese momento, con cada una de las pulsaciones luminosas, Cuthbert y Elaine pudieron ver la forma del cráneo del pistolero por debajo de su piel. «Se la tenemos que quitar», dijo Elaine. «Lo está absorbiendo y resecando. Lo está matando». Cuthbert asintió con la cabeza y se adelantó. Tomó la bola de cristal, pero no pudo arrancarla de las manos de Roland. Era como si los dedos del pistolero estuvieran soldados a ella. «¡Golpéalo!», le dijo Cuthbert a Elaine. «¡Golpéalo otra vez! ¡Tienes que hacerlo!». Pero fue como si Elaine golpeara un poste. Roland ni siquiera se tambaleó. Siguió gritando. «¡No! ¡No! ¡No! ¡No!», mientras la luz de la bola de cristal se iluminaba intermitentemente con creciente rapidez, penetrando en su interior a través de la herida que le había abierto y succionándole la pena como si fuera sangre. 25. «Árbol Charjoux», gritó Cordelia Delgado, saliendo como una flecha del lugar donde estaba esperando. La muchedumbre la cogió con vítores y por detrás de su hombro izquierdo la luna del demonio parpadeó como si con ello quisiera expresar su complicidad. «Árbol Charjoux, perra desleal, Árbol Charjoux». Después Cordelia arrojó el cubo de pintura a su sobrina, salpicándole los pantalones y cubriendo sus manos atadas con unos húmedos guantes escarlata. Miró con una sonrisa a Susan mientras el carretón pasaba por delante de ella. La tiznadura de ceniza destacaba poderosamente en su mejilla, mientras en el centro de su pálida frente una sola vena palpitaba como un gusano. «¡Perra!», gritó Cordelia. Mantenía los puños apretados y bailaba una especie de divertida giga, brincando arriba y abajo y doblando las huesudas rodillas bajo la falda. «Vida para las cosechas, muerte para la perra, Árbol Charjoux, ven, siega». El carretón pasó por delante de ella. Cordelia desapareció de la vista de Susan como un cruel fantasma de un sueño que estaba a punto de terminar. «Pájaro y oso y liebre y pez», pensó Susan. «Que estés a salvo, Roland. Vete acompañado de mi amor. Este es mi deseo». «Lleváosla», gritó Rea. «Llevaos a esta perra asesina y asadla con sus rojas manos. Árbol Charjoux». «Árbol Charjoux», contestó la multitud. Un bosque de manos espontáneas creció bajo la luz de la luna. En algún lugar sonaron unos petardos y se oyeron las excitadas risas de los niños. Susan fue levantada del carretón y llevada hacia el montón de leña por encima de las cabezas de los presentes, pasando de unas manos a otras como una heroína que regresara triunfalmente de la guerra. Sus manos derramaban rojas lágrimas sobre sus tensos y ansiosos rostros. La luna lo contemplaba todo, ahogando el resplandor de los farolillos de papel. «Pájaro y oso y liebre y pez», murmuró Susan mientras la bajaban del carretón. Luego la empujaron contra la pirámide de leña seca y la colocaron en el hueco reservado para ella. Toda la multitud empezó a cantar al unísono. «Árbol Charjoux, Árbol Charjoux, Árbol Charjoux». Pájaro y oso y liebre y pez. Intentó recordar cómo había bailado con él aquella noche. Intentó recordar cómo Roland había hecho el amor con ella en la Salceda. Trató de recordar el primer encuentro entre ambos por el camino. «Gracias, ahí. Ha sido un buen encuentro», le había dicho él. Y en efecto, y a pesar de todo, a pesar de aquel desdichado final en el que las personas que habían sido sus vecinas se habían convertido en unos demonios bailando bajo la luz
de la luna a pesar del dolor y la traición y a pesar de lo que estaba a punto de ocurrir. Roland había dicho la verdad. Ambos habían tenido un buen encuentro, un encuentro francamente bueno. Árbol chayou, árbol chayou, árbol chayou. Las mujeres empezaron a amontonar raspas secas de maíz alrededor de sus pies. Algunas la bofetearon, no importaba. Su rostro hinchado y con magulladuras ya había perdido la sensibilidad y una de ellas, Misha Álvarez, a cuya hija, Susan, había enseñado a montar, le escupió a los ojos, se apartó brincando y levantó las manos al cielo entre risas. Por un instante Susan vio a Coral Thorin, adornada con varios amuletos de la siega y con los brazos llenos de hojas secas que inmediatamente le empezó a arrojar encima. Las hojas volaron a su alrededor en una especie de crujiente y aromática ducha. Entonces apareció de nuevo su tía, acompañada de Rea. Cada una sostenía una antorcha en la mano. Se situaron delante de ella y Susan aspiró el olor y el chisporroteo de la pez encendida. Rea levantó la antorcha hacia la luna. «Árbol chayou», gritó con su voz vieja y oxidada. «Árbol chayou», contestó la multitud. Cordelia levantó su antorcha. «Ven, ciega». «Ven, ciega», contestó la gente. «Y ahora, perra», canturreó Rea, «ahora vienen unos besos más ardientes que los que jamás te haya dado tu amante». «Muere, traidora», murmuró Cordelia. «Vida para las cosechas, muerte para ti». Fue ella quien primero arrojó la antorcha sobre las raspas de maíz amontonadas hasta las rodillas de Susan. Un segundo después, Rea arrojó la suya. Las raspas de maíz se encendieron enseguida, deslumbrando a Susan con su amarillo resplandor. Susan aspiró una última bocanada de aire fresco, lo calentó con su corazón y lo exhaló con un grito desafiante. «Roland, te quiero». La multitud retrocedió, murmurando como si estuviera desasogada por lo que había hecho, ahora que era demasiado tarde para volver atrás. No era un espantapájaros, sino una joven alegre a la que todos conocían, una de los suyos, con las manos pintadas de rojo y apoyada contra la hoguera de la noche de la siega por alguna disparatada razón. Deberían salvarla, darle otra oportunidad. Al menos algunos deberían, pero era demasiado tarde. La madera seca ardía, sus pantalones ardían, su camisa ardía, su largo cabello resplandecía sobre su cabeza como una corona. «Roland, te quiero». Al final de su vida percibió calor, pero no dolor. Tuvo tiempo de pensar en los ojos de Roland, en aquellos descoloridos ojos azules del mismo color del cielo bajo las primeras luces del alba. Tuvo tiempo de pensar en él, en la pendiente, cabalgando inclinado sobre el cuello de Rasher, con su negro cabello volando hacia atrás desde las sienes y el pañuelo del cuello hinchado por el viento. Tuvo tiempo de verle riéndose con una soltura y una libertad que él jamás volvería a encontrar en la larga vida que tenía por delante, más allá de la suya, que ya estaba tocando a su fin. Y fue la risa de Roland lo que se llevó consigo al morir, huyendo de la luz y del calor para hundirse en la sedosa y consoladora oscuridad, llamándole una y otra vez mientras se iba, llamando al pájaro y al oso y a la liebre y al pez. 26. Al final, en los gritos de Roland no hubo ninguna palabra, ni siquiera un no. Aulló como un animal destripado, con las manos soldadas a la bola de cristal que latía como un corazón desbocado, mientras él veía arder a Susan en la hoguera. Cadbert trató de arrebatarle una vez más aquella maldita cosa, pero no pudo. Hizo lo único que se le ocurrió hacer: sacar el revólver, apuntar a la bola de cristal y acariciar el gatillo. Cabía la posibilidad de que hiriera a Roland y un fragmento del cristal lo dejara ciego, pero no había alternativa. Si no hacían algo, la bola lo mataría. Pero no fue necesario.
Como si viera el arma de Cadber y comprendiera lo que significaba, la bola se quedó inmediatamente muerta y oscura en las manos de Roland. Todos los tendones y músculos que estaban temblando de horror e indignación se relajaron. Cayó como una piedra y sus dedos soltaron finalmente la bola. Su vientre la amortiguó mientras él golpeaba finalmente la bola. La bola se alejó rodando y se detuvo lentamente junto a una de sus manos extendidas. Ahora nada ardía en su oscuridad como no fuera tal vez un malsano destello anaranjado, el minúsculo reflejo de la luna del demonio. Elaine contempló la bola con una especie de reverente y asqueado temor. La contempló como alguien podría contemplar un peligroso animal que está dormido, pero que cuando despierte volverá a morder. Se acercó a ella con la intención de pulverizarla bajo su bota. «No te atrevas a hacerlo», le dijo Cadber con la voz ronca. Estaba arrodillado junto al relajado cuerpo de Roland, pero miraba a Elaine. La luna naciente brillaba en sus ojos, dos pequeñas y brillantes piedras luminosas. «No te atrevas después de todas las penalidades y las muertes por las que hemos tenido que pasar para recuperarla. Ni se te ocurra pensarlo». Elaine lo miró un instante indeciso, pensando que a pesar de todo tendría que destruir aquella maldita cosa. Las calamidades sufridas no justificaban las que todavía les quedaban por sufrir. Y mientras aquella cosa, que ahora estaba en el suelo, se conservara intacta, lo único que les traería a todos sería calamidades. Era una máquina de fabricar calamidades. Era eso, y nada más que eso, y había sido la causante de la muerte de Susan Delgado, y lo sería de otras muertes si se conservaba intacta. Pero entonces pensó en el K y se echó atrás. Más adelante lamentaría amargamente haberlo hecho. «Vuélvela a guardar en la bolsa», le dijo Cadber, «y ayúdame a atender a Roland. Tenemos que salir de aquí». La bolsa de la bola estaba en el suelo, agitada por el viento. Elaine recogió la bola y no le gustó su suave y curvada superficie. Temía que volviera a cobrar vida bajo su contacto, pero no lo hizo. La introdujo en la bolsa y se la volvió a colgar del hombro. Después se arrodilló junto a Roland. No supo cuánto tiempo se pasaron tratando infructuosamente de reanimarlo. No lo consiguieron hasta que la luna estuvo lo bastante alta en el cielo como para recuperar de nuevo su plateado brillo y hasta que el humo que salía del cañón empezó a disiparse. Eso fue lo único que supo, hasta que Cadber le dijo que ya era suficiente. Tendrían que colocarlo tendido sobre la silla de montar de Rasher y cabalgar con él de aquella manera. Si pudieran llegar a los boscosos parajes del oeste de la baronía antes del amanecer, pensó Cadber, estarían a salvo, pero tenían que llegar por lo menos hasta allí. Habían destrozado a las fuerzas de Farson con asombrosa facilidad, pero era probable que los restos de las mismas se agruparan al día siguiente. Lo mejor sería que ellos ya estuvieran lejos cuando tal cosa ocurriera. Así abandonaron el cañón de la Armella y la parte del litoral de Megis, cabalgando hacia el oeste bajo la luna del demonio, con Roland tendido sobre la silla de montar de su caballo como si fuera un cadáver. 27. Al día siguiente lo pasaron en el bosque, al oeste de Megis, esperando a que Roland despertara. Al ver que por la tarde seguía sin recuperar el conocimiento, Cadber dijo: «Mira a ver si lo puedes tocar». Elaine tomó las manos de Roland en las suyas, hizo acopio de toda su concentración, se inclinó sobre el pálido y dormido rostro de su amigo y se mantuvo en la misma posición durante casi media hora. Al final sacudió la cabeza, soltó las manos de Roland y se las levantó. «¿Nada?», preguntó Cadber. Elaine lanzó un suspiro y negó con la cabeza.
Construyeron una rastra con ramas de pino para que Roland no tuviera que pasarse otra noche tendido sobre la silla de montar, entre otras cosas porque Rasher se ponía nervioso transportando a su amo de aquella manera, y se pusieron nuevamente en marcha sin utilizar el gran camino, que hubiera sido demasiado peligroso, sino un sendero paralelo. Cuando al día siguiente vieron que Roland seguía inconsciente, Megis ya había quedado atrás y ambos muchachos experimentaban una profunda e inexplicable añoranza, absolutamente auténtica. Se sentaron uno a cada lado de él y se miraron por encima de la lenta y subida bajada de su pecho. ¿Puede una persona inconsciente morirse de hambre o de sed?, preguntó Cuthbert. No puede, ¿verdad? Sí, contestó Lane. Yo creo que sí. Había sido una larga y agotadora noche de viaje. Ninguno de ellos había dormido bien la víspera, pero aquel día durmieron como troncos, cubriéndose la cabeza con unas mantas para protegerse del sol. Se despertaron con pocos minutos de diferencia cuando el sol ya se estaba poniendo y la luna del demonio, que ya llevaba 2 noches llena, empezaba a asomar a través de unas turbulentas nubes que presagiaban la primera gran tormenta otoñal. Roland se había incorporado, había sacado la bola de cristal de su bolsa y acunaba entre sus manos aquel apagado objeto mágico, ahora tan muerto como los ojos de vidrio de la retozona. Los ojos de Roland, también muertos, contemplaban con indiferencia los pasillos del bosque iluminados por la luna. Comía, pero no dormía. Bebía agua de los arroyos junto a los que pasaban, pero no hablaba, y no quería separarse del trozo del arco iris de Merlín que habían conseguido llevarse de Megis a cambio de aquel precio tan alto. Pero la bola no se encendía para él. No, pensó Cuthbert en determinado momento. En cualquier caso, no lo hará mientras Al y yo estemos despiertos y lo veamos. Elaine no pudo conseguir que las manos de Roland se apartaran de la bola de cristal y se vio obligado a tocarlo, apoyando las suyas en sus mejillas. Sin embargo, no había nada que tocar, nada en absoluto. La cosa que cabalgaba con ellos hasta Gilead no era Roland, y ni siquiera el espectro de Roland. Como la luna al término de su ciclo, Roland había desaparecido. Cuarta parte. Todos los hijos de Dios tienen zapatos. Capítulo 1. Kansas por la mañana. 1. Por primera vez en horas, días, el pistolero guardó silencio. Permaneció sentado un momento, contemplando el edificio situado al este del lugar donde ellos se encontraban. Con el sol a su espalda, el palacio de cristal era una negra forma rodeada por un halo dorado, con los antebrazos apoyados sobre las rodillas. Después tomó la bota de agua que había a su lado en el suelo, la acercó a su rostro, abrió la boca e inclinó la bota. Bebió lo que le caía en la boca. Los demás vieron cómo se le movía la nuez mientras él echaba la cabeza hacia atrás en el arcén. Pero la bebida no parecía ser su principal propósito. El agua que le bajaba por la frente, fuertemente arrugada y que rebotaba en sus párpados cerrados, se estancó en el hueco triangular de la base de su garganta y resbaló desde las sienes a su cabello, mojándoselo y confiriéndole una tonalidad más oscura. Al final apartó a un lado la bota de agua y se limitó a permanecer tendido con los ojos cerrados y los brazos estirados por encima de la cabeza, como si se hubiera quedado dormido. El vapor se elevaba de su rostro mojado en delicados zarcillos. «Ah», dijo. «¿Te encuentras mejor?», le preguntó Eddie. Los párpados del pistolero se abrieron, dejando al descubierto aquellos desteñidos y alarmantes ojos azules. «Sí, no comprendo cómo es posible, con lo mucho que yo temía contaros esto, pero así es». «Seguramente un especialista de la psique te lo podría explicar», aclaró Susana, «pero dudo que tú lo escucharas».
Apoyó las manos en la espalda a la altura de los riñones, se estiró y dio un respingo. Pero el respingo fue un simple reflejo. El dolor y la rigidez que esperaba no estaban presentes, y aunque hubo un pequeño crujido en la base de su columna vertebral, no logró producir la serie de chasquidos y crepitaciones que esperaba. «Te diré una cosa», dijo Eddie. «Eso confiere un nuevo significado a la palabra desahogarse». «¿Cuánto tiempo llevamos aquí, Roland?» «Solo una noche». «Los espíritus lo han hecho todo en una sola noche», dijo Jake en tono soñador. Tenía las piernas cruzadas a la altura de los tobillos. Acho estaba sentado en el rombo formado por las rodillas dobladas del muchacho y lo miraba con sus grandes ojos negros y dorados. Roland se incorporó, se secó las húmedas mejillas con el pañuelo del cuello y miró a Jake con la cara muy seria. «¿Qué has dicho?» «Yo no». Eso lo escribió un tipo llamado Charles Dickens en una narración titulada Cuento de Navidad. Todo en una sola noche, ¿verdad? ¿Alguna parte de tu cuerpo te comenta que ha sido más? Jake sacudió la cabeza. No, se sentía más o menos igual que cualquier mañana y mucho mejor que algunas. Tenía que ir a mear, pero no le flojeaban las muelas ni nada por el estilo. «Eddie, ¿Susana?» «Yo me encuentro bien», dijo Susana. «No parece que me haya pasado toda una noche en vela, y tanto menos varias». «Eso me recuerda, en cierto modo, mi época de yonki», dijo Eddie. «¿Acaso todo lo demás no te la recuerda?», le preguntó secamente Roland. «Qué gracioso», respondió Eddie, «como para troncharse. Hazle estas preguntas tan tontas al próximo tren que se vuelva loco encima de nosotros». «Lo que quiero decir es que te pasabas tantas noches colocado que estabas acostumbrado a despertarte por la mañana, sintiéndote como 5 kilos de mierda metidos en una bolsa de 4 kilos, con dolor de cabeza, nariz tapada, corazón desbocado y cristal en el espinazo. Créete lo que te dice tu amigo Eddie. Por la forma en que te encuentras por la mañana, puedes saber qué efecto te produce la droga. En cualquier caso, te acostumbras tanto a eso, por lo menos yo, que cuando te tomabas una noche de descanso, al despertarte a la mañana siguiente, te sentabas en el borde de la cama pensando: ¿qué demonios me pasa? ¿Estaré enfermo? ¿Habré sufrido un ataque durante la noche? Jake soltó una carcajada y se cubrió tan violentamente la boca con la mano que, más que callar su sonrisa, parecía que quisiera anularla. «Perdón», dijo, «eso me ha hecho pensar en mi padre». «Uno de los míos, ¿verdad?», dijo Eddie. «En cualquier caso, doy por sentado que cuando camine me sentiré dolorido y cansado, y me crujirán todos los huesos, aunque en realidad piense que lo único que necesito para volver a encontrarme bien sea echar una rápida meada entre los arbustos». «¿Y un bocado para comer?», preguntó Roland. La leve sonrisa de Eddie se desvaneció. «No», contestó. «Después de escuchar esta historia, no tengo demasiado apetito. Es más, lo he perdido por completo». 2. Eddie llevó a Susana en su silla de ruedas al pie del terraplén y la dejó detrás de unos arbustos de laurel para que hicieran sus necesidades. Jake se encontraba a unos 60 o 70 metros hacia el este, en un bosquecillo de abedules. Roland había dicho que utilizaría la tirita terapéutica para hacer sus necesidades matinales y arqueó las cejas al ver que sus amigos de Nueva York se reían. Susana no se reía cuando salió de detrás de los arbustos. Las lágrimas surcaban sus mejillas. Eddie no le preguntó nada. Lo sabía. Él también había estado luchando contra sus propios sentimientos. La estrechó en sus brazos y ella apoyó el rostro en su hombro. Así permanecieron un buen rato. «Arbol Joe», dijo Susana al final, pronunciando las palabras tal como había hecho Roland, con la última vocal ligeramente acentuada.
Sí, dijo Eddie pensando que un Charlie, aunque se llamara de otra manera, siempre era un Charlie. De la misma manera suponía él que una rosa era una rosa. Ven, ciega. Ella levantó la cabeza y se enjugó las lágrimas de los ojos. Haber tenido que pasar por todo eso, dijo en voz baja, mirando hacia el terraplén de la autopista para asegurarse de que Roland no los estuviera mirando desde allí. Y nada menos que a los 14 años. Sí, comparado con eso, mis aventuras en busca de la escurridiza bolsa de monedas de 10 centavos en Tompkins Square resultan más bien insustanciales. Pero es cierto modo, me siento casi aliviado. ¿Aliviado? ¿Por qué? Porque pensaba que nos iba a decir que él la mató, por culpa de su maldita torre. Susana lo miró directamente a los ojos. Pero es que él así lo cree. ¿No te das cuenta? 3. Cuando volvieron a reunirse y tuvieron comida a la vista, todos llegaron a la conclusión de que a pesar de todo podrían comer un poco. Roland repartió los últimos burritos. A lo mejor más tarde podremos detenernos en el Boing Boing Burger más próximo a ver qué les dan de sobrado. Pero eso, Eddie. Y se pusieron a comer. Bueno, todos excepto Roland. Él tomó su burrito, lo miró y apartó los ojos. Eddie vio en el rostro del pistolero una tristeza que le confería un aspecto de persona vieja y desorientada. Se le partió el corazón de pena, pero no sabía qué hacer. Jake, que tenía 10 años menos, sí lo sabía. Se arrodilló delante de Roland y lo abrazó. «Siento mucho que perdieras a tu amiga», le dijo. El rostro de Roland se contrajo en una mueca, y por un momento Eddie estuvo seguro de que iba a hacer el ridículo y se iba a echar a llorar. Tal vez fuera el efecto del mucho tiempo que había transcurrido entre los brazos. Un tiempo larguísimo. Eddie tuvo que apartar la vista un instante. «Kansas por la mañana», pensó. Un espectáculo que jamás hubiera soñado ver. Entretente un ratito con eso y deja en paz a este hombre. Cuando volvió a mirar, Roland ya había conseguido dominar su emoción. Jake estaba sentado a su lado y Hacho mantenía apoyado el largo hocico en una de las botas del pistolero. Roland había empezado a comerse su burrito, poco a poco y sin demasiado placer, pero estaba comiendo.